Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas 9, versículos 1 y 2, y luego brincamos al 6. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 1, 2 y 6. ¿Tienen todo su boletín? ¿Sus notas? Registre, por favor. 3 son los objetivos por el cual le proporcionamos un boletín. 1, que se mantenga informado. Pero 2, que tome notas de lo que Dios le está hablando, que las repase. Pero por favor, y le invito a que me haga caso, comparta con otro la lección de este domingo durante la semana, y va a ver que Dios le va a usar. ¿Cuántos dicen, lo voy a procurar? Comparta con otro, con otro. Nadie vive en el cerro, no somos monjes aislados, somos personas que interactuamos con muchos otros. Háblele lo que Dios le está hablando a usted, y verá cómo el Señor se manifiesta. Dice la bendita palabra del Señor: habiendo reunido, habla de Jesucristo por supuesto, a sus 12 discípulos, los que a la postre conocemos como los 12 apóstoles, el Señor Jesús les dio en este momento particular 2 elementos, 2 cosas. Les dio poder y autoridad. Diga conmigo: poder, autoridad sobre todos los demonios, sobre todos los demonios. Por eso yo digo, ¿qué hace un cristiano, un jovencito, jovencita cristiana, yendo a un concierto de cantantes y músicos que honran y glorifican al diablo, al mundo y a las pasiones humanas desordenadas? Si a nosotros se nos dio autoridad contra todo eso, a menos, ¿verdad? Ya me está cayendo el 20. Los jóvenes cristianos que van a esos lugares van a reprender demonios, ¿verdad que sí? Y a liberar a las personas. Ya lo entendí, caray, cómo no lo había comprendido. Bueno, lo estoy distrayendo, ¿verdad? En la lectura. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, Jesús les dio autoridad y poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vayamos al versículo número 6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Precioso Espíritu Santo, ilumínanos, usa tu palabra, capacítanos, instrúyenos, corrígenos, pero equípanos, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra madurez en Cristo, haznos mejores en Dios. Y tú eres el enviado para enseñarnos, Espíritu Santo, y nos ponemos en tus manos. En lo personal, Señor, te pido de tu gracia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mire, porque no tenemos la oportunidad de hacerlo, pero si la tuviéramos esa oportunidad, le aseguro que si hubiésemos registrado durante tantos años de vida como iglesia tenemos, como cuerpo de Cristo, como creyentes, pues mire, no acabaríamos de enumerar todos los milagros que Dios hace entre nosotros, todas las cosas grandes que Dios obra en nuestras vidas. Y hemos visto, y tú lo has visto, digamos corporativamente, pero en tu ámbito personal, cómo Dios verdaderamente sana a las personas, cómo el poder de Dios se manifiesta en muchos para que sean liberados de sus ataduras, cómo en verdad el Señor libera a las personas de demonios, y cómo hay un impacto poderoso cuando nos atrevemos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, que le hablemos a otros de nuestro Señor Jesucristo. Apenas recientemente ayer fallece el papá de mi hermano Salvador Romero. Si está alguno de la familia siguiendo la transmisión, les abrazamos, les bendecimos. Y anoche que les acompañábamos al velorio de nuestro hermano Seferino, pues hay un momento en la reunión donde
pues se levantan los familiares a dar un testimonio, a hablar del difunto, a dirigirse al grupo que los acompaña, y una persona, una querida hermana de nosotros dice: yo me sentía muy mal, muy triste, muy abatida por el deceso de mi hermano Seferino, su suegro, por cierto. Dice: pero conforme empezó a avanzar la predicación de la palabra y fuimos meditando en lo que Dios dice acerca del tema de la muerte, sus propósitos, razones por las cuales el Señor levanta a las personas en su tiempo a su presencia, dice, empecé a sentir el impacto positivo de la palabra y vino paz y gozo y fortaleza a mi corazón, porque predicar la palabra, mis hermanos, es de lo más poderoso que podamos ejercer. De hecho, a veces necesitamos predicarnos la palabra a nosotros mismos, y eso debemos hacerlo con frecuencia. Así es que, mis hermanos, vemos en este pasaje una triple misión que el Señor encomendó ciertamente en este episodio de Mateo, de Lucas, perdón, que hay un paralelo en Mateo. Ciertamente esa comisión en ese momento particular, estamos hablando de hace 2000 años, fue asignada a los apóstoles. Después esta misión se es asignada a otros 70, pero toda vez que Jesucristo ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo, esta triple misión de la iglesia fue asignada a ti y a mí. Así es que tú y yo tenemos una triple misión en esta tierra, y se trata de lo siguiente: el Señor nos comisionó, hermanos, para hablar de Él, para predicar el Evangelio, para predicar el reino. Número 2, el Señor nos comisionó para liberar a las personas de endemoniados. ¿Cuántas señoras dicen: gloria a Dios, qué bueno que me lo está diciendo, pastor, porque uno vive en mi casa? No le causó mucha risa, ¿verdad? Pero a veces así pasa. Pero número 3, hay una clara asignación que Dios nos dio para sanar enfermos. Tradicionalmente en las iglesias organizamos campañas, y debemos hacerlo, por supuesto, de sanidad, de milagros. Invitamos a alguna persona que particularmente Dios le usa para el efecto, y es hermoso, ¿verdad?, participar de una reunión así, bien linda, diseñada para ese propósito. Pero no podemos limitar el llevar a cabo esta triple misión que el Señor Jesucristo nos dio a una actividad de ese tipo, porque nosotros, mis hermanos, tú como creyente, tú como hijo de Dios, puedes hacer lo mismo que ocurre en una campaña. ¿Me estoy comunicando en esta mañana o no? Claro que lo podemos hacer, porque el Señor nos ha dado dos elementos: poder y autoridad. Tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense nomás qué capacidades el Señor nos ha dado. Solamente yo le decía hace 8 días que el problema está en un interruptor. Diga conmigo en voz alta: interruptor. El interruptor de mi voluntad. Esa es una capacidad tremenda que tenemos los seres humanos, que podemos decirle a Dios: está bien, lo voy a hacer, te creo, adelante. O simplemente: no, Señor, hoy no es el tiempo, no es para mí, que venga el pastor. Apenas me hablaba en la semana una querida hermana de la iglesia y me compartía, producto de las enseñanzas que estamos siguiendo este domingo, ella se animó a orar por una persona ahí en su trabajo, y se manifestaron cosas, demonios. Y claro, la chica reaccionó: ¿y qué hago? Bueno, pero se acordó de lo que sabe de la palabra y sabe que ella tiene autoridad y tiene poder de parte del Señor, y ministró a la persona, y la persona tiene una enfermedad y fue sanada, y la persona ahora se encuentra bien. Una señorita que le está creyendo a Dios y está actuando en lo que Dios le dice que puede, pero debe hacer. Hace muchos años asistí a una congregación, un matrimonio, y la mujer de este matrimonio un día me dijo: pastor, todavía me ando preguntando qué propósito tiene Dios para mi vida. Y yo, ese tipo de preguntas, digo, yo quiero ser amable y quiero ayudar a la persona en sus inquietudes, y claro, entiendo que a veces hay necesidades profundas en el ser, y quiero no saber específicamente Dios quiere para mi vida. Y yo le respondí, dije: todavía no sabes. ¿Cuánto tiempo tienes en el camino del Señor? No, pues tantos años. ¿Y todavía no sabes los propósitos que Dios tiene para tu vida en esta tierra? Y le recordé estos 3, como hoy te los estoy recordando o enseñando a ti. Tenemos misión en esta tierra de proclamar el reino de Dios, de liberar a las personas de sus ataduras y orar por ellos para que Dios los sane. ¿Cuántos dicen amén? Recuerdo aquí a mi hermano Mauricio, que está aquí presente.
en el tiempo de pandemia, ¿verdad? No nos podíamos ver presencialmente, pero sí a través de estos mecanismos digitales, y daba testimonio de cómo Dios le movió a orar por una persona y llevar en oración por muchos días, y convocó a otras personas porque se estaba muriendo. Usted sabe que antes de las vacunas moría mucha gente por el COVID y ya estaba en el hospital y con intubación y todo eso, pero este hombre sabía que tenía una asignación de parte de Dios y poder y autoridad para que el Señor se glorificara, y oró por ese enfermo y el Señor lo levantó, y creo que ahora sigue vivito y coleando todavía este compañero de trabajo tuyo. Yo lo quiero animar, mi hermano, a que usted ejerza lo que Dios le ha dado, lo aplique en su vida, por supuesto personal, en su entorno familiar, pero en su entorno más amplio de vida. Hablemos pues en primer lugar de la primera asignación que el Señor nos da, de acuerdo a los versículos que hemos leído: predicar el reino. Es la primera tarea, predicar el reino, proclamar el evangelio, hablar de Cristo a otros. Pero específicamente en el versículo número 2 del texto leído inicialmente dice: los envió a predicar el reino de Dios. Bueno, ¿y qué es el reino de Dios? El reino de Dios tiene muchos aspectos, es un tema central en el Nuevo Testamento, era el tema más importante del cual Cristo Jesús enseñaba, el reino de Dios. Pero aunque tiene muchas implicaciones y es un tema muy vasto, yo diría que el reino de Dios es un ámbito donde está un rey que se llama Jesucristo. Y este rey está invitando a las personas a que entren a su reino y vivan bajo su reinado. Es un reinado de paz, de justicia, de bondad, de misericordia, de amor, de favor, de poder y gracia. ¿Quién no quiere pertenecer a un reino así y tener un rey como Cristo Jesús? Proclamar el reino es decirle a las personas: hay un ámbito, hay un espacio preparado por Dios al cual Él te está llamando a que entres y vivas en él bajo el gobierno, liderazgo de un rey, y ese rey es Jesucristo. Y en ese reino encontrarás paz, libertad, triunfo, victoria, elementos para ser vencedor en tu vida y un día llegar a la presencia por la eternidad de nuestro Dios. Hay otra implicación de este reino de Dios, que cuando entramos al reino de Dios salimos de otro reino. Nadie está en un estado neutral. Aquí no hay términos medios. Hay reino de las tinieblas, reino de Satanás, reino de maldad, reino de oscuridad. Cuando viene el reino de Dios nos dice: deja ese reino y sé trasladado por el poder de Cristo al reino de bendición. Ese es el reino de Dios. Hay un rey, hay un gobierno y hay súbditos que dicen: yo quiero pertenecer a ese reino. El tema del reino fue tan crucial para Jesucristo, mis hermanos, algo que usted debe saber, que según el Evangelio de Marcos fue el primer tema que tocó Cristo Jesús en su inicial discurso público. El primer tema público que trató Cristo Jesús fue el tema del reino de Dios. Acompáñeme a Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15. Perdón que insista y repita versículos porque sé que algunos anotan y no quiero que pierdan el texto. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Juan llamado el Bautista, Jesús vino a Galilea haciendo ¿qué? Predicando el evangelio del reino de Dios. Su primer discurso público, en la versión del evangelio de Marcos, Jesús menciona el tema que será como la columna vertebral de todo lo que estará haciendo él, el reino de Dios. Pero versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y crean en el evangelio. Qué interesante, ¿verdad, mis queridos hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo, el primer tema que toca es el del reino de Dios, pero la primera invitación que hace es: arrepiéntanse.
y crean en el Evangelio. Ahora, en esta cultura religiosa mexicana en la que vivimos, nos enseñaron que arrepentirse implicaba cosas como por mi culpa, no es cierto, o tener remordimiento por haber hecho cosas malas. No, arrepentimiento viene de un vocablo griego que es metanoia y literalmente significa cambio de mente, cambio de mentalidad. ¿Por qué Jesús está asociando reino de Dios al cambio de mente? Porque ahora el Señor está haciéndonos una invitación, un llamado a que ahora nuestras inclinaciones, disposiciones, intereses estén conectadas en el reino de Dios y conectadas al Rey del reino de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos y crean en el Evangelio. Pero entonces, ¿qué es predicar el reino? Que es el llamado, en esta yo llamaría llamado triple de Dios. ¿Qué es predicar el reino de Dios? La palabra predicar simplemente es anunciar, avisar, advertir, persuadir. Lo repito, predicar es dar un aviso, persuadir a las personas, advertirles acerca de algo. Predicar el reino es simplemente hablar acerca de él, al menos a otro. Un buen ejemplo de la predicación del reino lo vemos en la persona, por supuesto, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 26. Este pasaje es hermosísimo en el libro de los Hechos. Hechos 26, por favor. Y está el apóstol Pablo preso por acusación falsa de algunos enemigos del pueblo judío, y estaba él en una audiencia con un rey, el rey de Judea de aquel tiempo, que se llama Agripa. Y dice el versículo número 1, Hechos 26, 1 y 2. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Y en este episodio, anote por favor, tarea, leer el capítulo 26 del libro de los Hechos, ahora en la semana. Y Pablo empieza a dar testimonio de cómo él perseguía a la iglesia cuando era rebelde a Dios y no entendía. Pero después, como camino a Damasco, el Señor le encontró y le salvó. Y en esa salvación no solamente lo libró del reino de las tinieblas, lo hizo salvo, le dio vida eterna, sino le dejó una comisión, como lo mismo sucede contigo y conmigo. Haber sido perdonado de los pecados, recibido salvación y vida eterna, es apenas la mitad de la historia. La otra mitad es: tenemos una asignación, tenemos una comisión. Y entonces, dando testimonio Pablo ante el rey Agripa de estas cosas, acompáñame hasta el versículo número 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, que ha de haber sentido Pablo a oír la voz del Rey de Reyes, del Señor de Señores: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, golpes contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Es una pregunta interesante, porque en la pregunta Pablo ya está reconociendo quién es. Él mismo está contestando, me está hablando el Señor. Y el Señor dice: yo soy Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué revelación tan poderosa. A quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Ahí está. Esa es nuestra tarea, mis hermanos:
ser testigos de las cosas que Dios ha hecho en nosotros y que hemos visto que hace también en otros. Y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Versículo 18, bien importante, ponga mucha atención. Jesús le está diciendo al apóstol: esta es la comisión que tengo para tu vida. Yo te envío a hacer estas cosas para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, Cristo, perdón de pecados y herencia en los santificados. A eso te llamo, Pablo. Ya te perdoné, y vaya que Pablo se había portado muy mal. Ya te salvé, te empiezo a restaurar, a transformar, y eso va a llevar mucho tiempo, pero desde ya te tengo una tarea. Quiero que hables de mí, que prediques mi reino, que compartas el evangelio. Con esa predicación los ojos de las personas se van a abrir, van a salir de la mentira, de la oscuridad, y cuando entiendan la verdad de Dios, entonces se van a convertir de esas tinieblas en las cuales viven a la luz. Y además dejarán el dominio, el poder de Satanás que los tiene tirados en la vida, y se van a convertir a Dios. Y algo muy importante, indispensable, van a recibir por la fe perdón de pecados y serán hechos herederos entre todos los santificados. Ese fue el mensaje de Pablo durante todo su ministerio, y ese es el mensaje tuyo y mío que Dios también nos asigna, por increíble que a algunos les pueda parecer. Ahora hay algo bien interesante. Yo siempre le animo a que usted haga ese ejercicio. Espero, mis hermanos, ser eficaz con ustedes en sembrarle una profunda inquietud en que usted se disponga a conocer bien la Biblia. Ese es un interés que me mueve mucho a mí como pastor, que usted conozca bien la Biblia, que no se conforme, por favor, con una exposición en un domingo o con lo que abunda en las redes sociales. Eso ayuda, eso nutre, eso cumple propósitos, pero usted debe tomar una decisión firme y valiente en su vida. Conozca bien la Biblia, porque solamente así conocerá bien a su Dios y sabrá lo que Él tiene para usted. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo, cuando está citando lo que Dios le comisionó, particularmente lo que Cristo le asignó, Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento. Es interesante cómo la asignación que Cristo hace sobre Pablo ya estaba predicha o profetizada mucho tiempo atrás por el profeta Isaías. Vayamos a Isaías capítulo número 42 a partir del versículo 7, por favor. Repito el pasaje, Isaías 42 a partir del 7. Haga la conexión del texto de Hechos 26, 18 con este versículo. Y entonces aquí, espero ser hábil en esto, ponga mucha atención. Fíjese, el padre está hablando del hijo en este pasaje de Isaías. Y del hijo está diciendo esto: para que abras los ojos de los ciegos. ¿Quién abriría los ojos de los ciegos? Jesús, el hijo. Para que saques de la cárcel a los presos. ¿Quién haría este trabajo? Jesús. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El padre le está diciendo al hijo: irás a la tierra y harás esto. Ahora aquí mira algo que me emocionó cuando estuve leyéndolo, que así como el Padre le dio esa asignación a Jesús, ahora Jesús nos da la misma asignación. Sigue el caminito, el Padre, Cristo, nosotros. Mira al que está a tu lado,
Velo por favor. Y dile, aunque no lo creas, Dios te ha dado poder y autoridad para proclamar el reino. Entonces, ¿quién sacó a libertad a las personas según Isaías? Jesús. Pero en el tiempo presente, ¿quién hace esa actividad? Tú y yo. Diga conmigo, wow. O mejor, como me corrigía luego mi pastor, mejor digamos, gloria a Dios. ¿Verdad? Proclamar el reino. ¿Lo puedes hacer? Te pregunto. ¿Puedes proclamar el reino, mi hermano? ¿Sí? Claro que podemos. Porque tenemos una asignación, una misión, un llamado, una comisión, pero tenemos la autoridad y el poder para hacerlo. Yo diría, bueno, ¿por qué hacerlo? Siempre me gusta a mí hacerme ciertas preguntas. Es una característica de mi personalidad. Me gusta hurgar cosas y preguntarle a Dios, bueno, ok, Señor, ya entiendo qué quieres y cómo que, pero ¿por qué? ¿Es usted como yo? ¿Pero por qué? Le propongo estas ideas. ¿Por qué proclamar el reino? Bueno, en primer lugar, porque tenemos una misión que Dios nos dio. Él nos dijo, id, vayan y prediquen el evangelio. ¿Qué es id? Mientras vas viviendo, mientras vas a la escuela, mientras estás en casa con tus hijos, mientras estás ejecutando una tarea, actividad profesional, mientras vayas al gimnasio, etcétera, mientras vayas a las vacaciones, id, mientras vayas yendo en tu vida, habla del reino. Mi esposa no me va a dejar mentir. Siempre procuro tener yo en la casa de ustedes un buen inventario de esos trataditos que le conocemos como chics, porque a veces no hay tiempo de hablar a las personas del evangelio, pero me permite obsequiarle este mensaje y solo les digo, es un mensaje acerca de Dios y su palabra. Este mensaje cambió mi vida, espero que toque también la tuya. Es todo lo que hago. Y otras veces cuando hay oportunidad, hay tiempo, las circunstancias se presta, pues yo nomás me froto las manos y voy a hacer algo que Dios me asignó. Lo estoy representando y no dudo de que habrá un resultado. ¿Por qué? Porque Dios me dio autoridad y poder para hacerlo. Así es que ¿por qué predicar? Porque el Señor nos dijo, vayan y háganlo. Lo hacemos para que las personas pongan su fe en Jesús y salgan de las tinieblas y entren al reino de Dios. Predicamos para que este mensaje, mis hermanos, que estamos hoy considerando y que está en la Escritura, este mensaje solo será eficaz si lo compartimos. Si lo retenemos, las personas seguirán en su condición de ataduras y de oscuridad. Este mensaje que proclamamos del reino tuvo un precio, cuesta mucho, mis hermanos. ¿Qué hacemos con las cosas caras que Dios nos permite conseguir en la vida? Las cuidamos, las protegemos, ¿a poco no? Luego en los cumpleaños, no es promoción de nada, pero en los cumpleaños luego me preguntan qué le obsequiamos y me gustan a mí las lociones, los perfumes, la verdad. Ahí tengo el 7 machos, ese tipo de cosas poderosas. ¿Sí? ¿Y qué creen? Que las lociones me duran años. Años, ¿por qué? Porque las cuido. Son valiosas, aunque no me bañe voy a oler bonito, bien padre, ¿no? O sea, son valiosísimas. ¿Qué hacemos con lo costoso? Con lo que nos costó trabajo adquirir. Lo protegemos, lo guardamos. El mensaje del reino tuvo un precio o tiene un costo, la cruz del Calvario. Para que el mensaje se proclama, Jesús hizo la inversión mayor para que eso fuese posible. Dio su vida. Predicamos porque las almas valen mucho, las personas valen mucho, pero pastor, si el ser humano es malvado, es feo, es verdad. Y tú también eres así. ¿Para qué nos hacemos? Todavía tenemos áreas de vida donde el Señor quiere trabajar y transformar. O sea, no hay persona buena, lo dice la Escritura. Pero no les predicamos porque sean buenos. Les predicamos porque a los ojos de Dios esas almas valen mucho. ¿Y quién va a ganar? ¿Va a ganar Satanás y se los va a llevar al infierno? ¿O va a ganar su Creador que tanto los ama y que envió a Jesucristo a morir por ellos en la cruz? Y en gran medida esto depende de ti y de mí. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace 15 días de las llaves del reino que le dio el Señor a la iglesia?
Las llaves, entre otras cosas, son para abrir o para cerrar. Cuando tú proclamas el evangelio a una persona, le estás abriendo las puertas del reino. Cuando tú no le proclamas la palabra de Dios a una persona, entonces la puerta tú le estás manteniendo cerrada. ¿Se da cuenta de la implicación? Cosa tremenda, ¿verdad? Pero tenemos otra asignación: sanar enfermos. Y una tercera: liberar a las personas de demonios. Mientras preparaba este tema en la semana, mis hermanos, me di cuenta que es profundo, que es extenso y requiere más tiempo. Hoy solamente introduciré sobre estos dos asuntos: sanar enfermos, que implica, y liberar demonios. Pero en las próximas semanas voy a dedicar más tiempo a cada uno y puntualmente de estos temas. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que usted no dependa de el siervo ungido, ni de una campaña hecha a propósito. Yo quiero que usted le crea a Dios y haga lo que Dios le pide que haga, y opere en los recursos que Dios le ha dado: autoridad y poder para sanar enfermos y para libertad a los endemoniados. ¿Nada más 3 amenes? Todos debemos decir amén. La otra tarea entonces es sanar enfermos. Sanar enfermos. Tenemos que aceptar una realidad: la enfermedad es parte de la vida. No, ¿qué pasó, pastor? Eventualmente todos nos hemos enfermado y nos vamos a enfermar. Es muy posible que muramos de alguna enfermedad. Pero ¿qué dice la Biblia sobre esto? Y porque el Señor, en medio de esta tremenda realidad, nos dice: sanen enfermos. En primer lugar, la enfermedad, entendámoslo, no fue creada por Dios. La enfermedad no fue creada por Dios. La enfermedad es una consecuencia de la entrada de la muerte por la entrada del pecado. La enfermedad puede llegar a una persona por muchos factores: por herencia, por el medio ambiente, malos hábitos, contagio, la edad, un accidente. ¿Por cuántas razones no puede venir una enfermedad? Pero encaremos esta realidad con lo que dice la Escritura. Vayamos a Isaías 53, versículos 4 y 5. Isaías 53, versículos 4 y 5. Habla de Jesús: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje tiene dos aplicaciones. Así se vivió en el siglo I con la iglesia naciente, y así se ha vivido siempre hasta el día de hoy. La sanidad inicial y principal que obra el Señor a través del cumplimiento de esta profecía es la sanidad del Espíritu, es la sanidad de nuestra relación con Dios, es ser perdonados de nuestros pecados. Es la anticipación de lo que Pablo enseña en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y más adelante en el capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo sigue diciendo que el Señor, a pesar de que éramos pecadores como sea, Cristo murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Pero también este pasaje tiene una aplicación para la sanidad del cuerpo, para sanar enfermedades físicas y enfermedades también psicológicas. Aceptemos algo: según este pasaje, es la voluntad de Dios que las personas tengamos salud. Lo voy a repetir: es la voluntad de Dios que tengamos salud, pero no siempre la tenemos. Exploremos un poquito más esto. Lo voy a decir de esta manera como lo escribí en mi bosquejo: aunque hay una voluntad de Dios para nuestra sanidad, también hay una realidad. Dios es un Dios personal que está obrando en cada persona un plan.
una agenda. Y parte de ese plan, a veces Dios permite que nos enfermemos. Y la enfermedad muchas veces constituye o significa una lección, un trato de Dios para nosotros. La enfermedad humilla, la enfermedad es tremenda. Y ahora en los tiempos presentes es bien costosa tratar de curarla. Entonces yo debo encarar la enfermedad de la siguiente manera: es la voluntad de Dios mi sanidad. No lo dudo, está en la Escritura. Me ha enviado a sanar enfermos. Pero si estoy enfermo, más vale que tome mi libreta de notas, me detenga y empiece a anotar lo que Dios quiere hablar a mi vida y lo que Dios está haciendo a través de ella. Pero hay algo bien importante, ojo, que a pesar de la enfermedad, Dios seguirá obrando sus planes y propósitos de gracia, amor y bondad sobre mí. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a entender por qué nos enfermamos y tenemos que acudir al carácter de Dios y sus promesas reveladas en la Escritura. Estoy recordando una, Isaías 55, donde dice: mis pensamientos no son tus pensamientos. Así como los cielos están mucho más altos sobre la tierra, así son mis pensamientos respecto a los tuyos. No perdamos entonces nunca una realidad: Dios no deja de ser bueno, Dios no deja de ser justo, Dios no deja de estar obrando en mi vida, en medio de mis enfermedades. Pero eso no significa que yo renuncie a la promesa que el Señor me da para sanarme. Si no, no nos pediría que oráramos por los enfermos. Vaya por favor a Marcos, capítulo número 1. No es cierto, capítulo 16, el último capítulo de Marcos. Estamos hablando de la comisión de sanar enfermos. Marcos 16, versículo número 17 y 18. De hecho, vamos a ver toda la unidad de pensamiento de este versículo, que comienza en el versículo 15 y hasta el 18. Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos, ¿qué vamos a hacer? Impondrán sus manos y, ¿cuál es la promesa? Sanarán. La Biblia nos refiere, muchos siervos de Dios se enfermaban. Muchos o algunos de los colaboradores del apóstol Pablo enfermaron. Timoteo era bien enfermizo. Trófimo, otro por ahí, siervo de Dios, colaborador de Pablo, se enfermaba. Epafrodito estuvo a punto de morir. En Gálatas capítulo 4, versículo 13, Pablo dice: ustedes saben que a causa de una enfermedad de mi cuerpo fue como les anuncié el evangelio. Pablo utilizó una circunstancia de salud de él, de enfermedad, para ir a los Gálatas y predicarles. No es explícita la Escritura, lamentablemente no sabemos la circunstancia, pero como quiera, eso no niega, mis hermanos, una realidad contundente. Dios nos llama a orar por los enfermos, pero no sanan a veces, pastor. Es que no depende de ti, de mí. Tú no vas a sanar a nadie. Si tú sanas con tu poder a alguien, yo la corto contigo, porque quién sabe a qué estarás invocando. Pero si tú sanas en el nombre del Señor, o Dios te usa para sanar a alguien en su nombre y Cristo lo sana, gloria a Dios. Santiago capítulo número 5, versículo 14. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Y le pregunto yo directamente a usted: ¿está vino alguien enfermo? ¿Sí? No, se lo estoy preguntando. Gloria a Dios, ¿estamos sanos todos hoy aquí?
Bueno, si hubiese algún enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, hombres maduros, cuidadores del rebaño de Cristo. ¿Qué deben hacer esos hombres? Oren por él, únjanle con aceite, hagan todo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué me corresponde entonces a mí como cristiano? Primero, entender que hay un poder de Dios sanador. Segundo, que tengo una asignación. Tercero, que me ha dado autoridad para orar por los enfermos. Cuarto, esperar que sanen. Y si no sanan, solo Dios sabe. Señor, tú estás obrando algo especial, yo no lo sé, yo no llego hasta ahí, tú sí. Pero eso no cancela mi esperanza y mi anhelo de que Dios obre el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra pastora enfermó de cáncer 2 veces. La primera vez el Señor la sanó, la segunda vez no. La segunda vez la llevan muy enfermita ya con cáncer, incluso afectando el cerebro, a una institución del Distrito Federal, y ahí está su esposo, nuestro pastor, y hablando con los médicos le reportan, sabe que su esposa no va a pasar esta noche, va a morir, prepárense. ¿Por qué no llama a los familiares para que estén enterados? Y el esposo de la pastora, nuestro pastor, le dijo al médico: si Dios quiere. ¿Se ofende el médico? ¿Cómo que si Dios quiere? Pues ¿qué no sabe usted quién soy? Tengo los doctorados y la preparación y tengo todos los instrumentos, porque fue a un hospital bien importante que me dejan determinar y pronosticar sin error que se va a morir, no va a pasar esta noche. ¿Y qué cree que contestó mi pastor? Si Dios quiere. Era todo lo que decía. Pues nuestra pastora al día siguiente despierta de su condición, empieza a tomar fuerzas, se recupera, la dan de alta, se regresa a la ciudad. El Señor la guardó. Sin embargo, a la postre termina llevándosela. Nunca renuncies al milagro de Dios. Tú créelo, tú ora con fe, tú obedeces la palabra, tú declaras sanidad en el nombre de Jesús sobre los enfermos. Déjale a Dios los resultados. Y si no sanan, no depende de ti, tú no eres el sanador. El sanador es Cristo Jesús. Pero el énfasis de mi enseñanza, y desde la próxima semana se lo anticipo, será otra área que requiere sanidad: nuestra alma. Nuestra alma. Dios puede sanar un hígado enfermo, pero Dios puede sanar un trauma que se acarrea, incluso ya uno siendo adulto, toda la vida, trauma que fue impartido incluso a veces desde el vientre de la madre, o el bullying en la escuela, o la violencia familiar en casa de un padre loco que abusaba de todos. ¿Cómo sanará Dios esas cosas? Dios también lo hace. De eso voy a hablar la próxima semana. Hay algunos que acuñan esta dinámica de sanidad de Dios con términos como estos: sanidad interior, sanidad del alma, sanidad de las emociones. De eso vamos a hablar la próxima semana. Esté preparado. Pero a partir de hoy, lo que yo quiero en usted, si usted a partir de hoy se encuentra en una situación con un enfermo y empieza a orar creyendo que Dios puede obrar, yo logré mi objetivo. Amén. Por último, hay una tercera misión. A ver, mi Dani, ¿cuál es la tercera misión? La primera, proclamar el reino. La segunda, sanar enfermos. La tercera, liberar a los enchamucados, liberar a los endemoniados. Esto está suave, ¿no? Sí, porque hay promesa. Nada nos dañará, dice el Señor. Nada nos dañará. Vamos a terminar con ese tema, anticipando lo que será también uno que dedicaré mucho tiempo a tratarlo, porque así debe ser. Liberación de demonios. Una tercera manifestación del reino de Dios, cuando es proclamado, es la liberación de las personas de demonios. Cuando Jesús confrontaba al poder del diablo,
muchas veces aludía al poder del reino, justamente. Leamos este pasaje, Mateo 12, versículo 28. Mateo 12, versículo 28. Acompáñame a leerlo en voz alta. ¿Sí me acompaña? ¿Está acá conmigo? A ver, adelante. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dos implicaciones en este texto. Uno, Espíritu Santo. Siga buscando la llenura del Espíritu Santo. Si no ha sido usted bautizado en el Espíritu Santo, no deje de intentarlo, de que el Señor le invista, porque es como usted manifestará plenamente el poder del reino para libertar a las personas de los demonios. Ahora uno cuando piensa en endemoniados, bueno, ustedes están muy jovencitos y jovencitas, digan amén. Pero yo fui de la generación del Exorcista, aquella película famosa, donde la chiquilla le daba vueltas así la cabeza y de su boca salía guacamole todo el tiempo. No dormí en un mes, mis hermanos, por andar viendo esas cosas tan feas. Era inconverso, tenía como 15 años de edad yo. Un mes no dormí, espantado con esa película. Fue un impacto mediático, ¿verdad? El Exorcista. Bueno, es que fíjense cómo es Satanás de malvado y de engañador. Entonces, no, yo no voy a, no vaya a ser que le brinque un chamuco y me salga aquí el exorcista o se me brinque para mí. Ah, te advierto que si estás jugando con la palabra de Dios y dándole vueltas al Señor y siendo rebelde y te animas un día ahora por un endemoniado, sí te advierto que a lo mejor sí te van a brincar los chamucos. Y voy a explorar ese texto donde los hijos de un tal Ezeba se sienten muy uyuyuy y quieren exorcizar a las personas y el demonio les pone una corretiza y los deja encuerados. Y los demonios le dicen a ellos: miren, ¿saben qué? A Pablo conozco, al pastor Gabriel, ¿verdad? ¿Y ustedes quiénes son? No, necesitamos caminar en integridad y santidad, claro, en fe, también por supuesto en autoridad, para orar por las personas y sean libradas de demonios. Ahora, muchas veces no vas a saber si fueron liberados o no, salvo por ciertas evidencias, ¿verdad? La gente de repente tuvo paz, vino una reacción positiva a la predicación del Evangelio, le pidieron perdón a Dios, se consagraron a Él y empieza un cambio de vida. Tú no viste que salieron chamucos, pero lo más probable es que sí. Al menos ocurrió algo, fue esa persona trasladada del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, libertada del poder del diablo. Entonces quitémonos todos esos prejuicios y paradigmas falsas de las manifestaciones demoníacas y conduzcámonos conforme dice la palabra del Señor. Pero algo voy a llevarme yo esta mañana: Dios me da poder y autoridad para poder liberar a las personas de sus ataduras, y muchas de ellas provocadas por Satanás. Y no voy a andar averiguando qué espíritu trae o qué no trae, o sea, no. Yo voy a predicar la palabra, voy a hablar de Cristo, voy a orar por la persona, la voy a llevar a que se rinda al Señor y el Señor se encargará de liberarla. Y yo fui el instrumento para eso. Diré un par de cosas más sobre este tema, así como para animarlo, ¿verdad? Decirle que hay tres maneras de saber si una persona está bajo opresión o influencia demoníaca, y lo quiero dejar así inquieto. Son tres maneras en cómo sabemos cuando está operando un demonio o demonios en personas. Número uno, con el don de discernimiento de espíritus. Ese es un don del Espíritu Santo. Por eso necesito ser llenado, bautizado con el Espíritu Santo. Entonces Dios te muestra lo que está operando en una persona. Número dos, hay ciertos síntomas en esa persona que nos dejan ver que muy probablemente está atada por demonios: miedos excesivos, depresión profunda y prolongada, ira descontrolada, pensamientos obsesivos, etc. Y número tres, involucramiento en ocultismo. Lo más seguro cuando una persona esté involucrada en prácticas de ocultismo es que estén operando ahí demonios. Pero tú eres el enviado de Dios. A ver, toma una postura así como la estoy tomando yo en esta mañana, así en tu lugar. Todos, por favor. Yo soy el enviado de Dios. Tengo poder y autoridad de Cristo para sanar enfermos, libertad endemoniados y proclamar el reino. Mire,
Si entra alguien por primera vez a este salón y escucha el mensaje, va a decir: ¿a dónde me metí? Pero ¿qué cree? Esta es la verdad de Dios. Y esta es la identidad que tenemos como hijos de Dios.